Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le saluda por mi intermedio Julio Siena Curto y le invitamos a ver y escuchar nuestro programa de hoy, como es nuestra costumbre, llevarles el Evangelio para vuestra salvación y edificación. Antes quisiera decir que con respecto al título que hemos puesto a este programa, que es la formación de líderes en las iglesias. Pero como ya dije antes, quisiera decir que en toda escuela universitaria los alumnos esperan conseguir un título profesional para capacitarse en la vida y formar un hogar. Y al respecto, con mucho pesar, nos damos cuenta, y especialmente quien habla que ha sido profesor universitario, nos damos cuenta que son no pocos aquellos alumnos que se titulan y salen a la vida con una pésima, por no decir nula preparación profesional, porque habla mal de los enfoques del currículum universitario que no apuntan hacia la excelencia de sus egresados y profesionales, sino más bien a la inclusión, y postula que todos los alumnos pueden alcanzar los mismos aprendizajes de calidad y por lo tanto ser buenos profesionales. Por lo tanto, podemos ver también que ocurre en muchos seminarios teológicos para la formación de pastores, pues son muchos los que buscan más bien aquellos que ingresan a estos seminarios, más bien buscan su propio servicio y lo ven como una profesión que les permita defenderse en la vida, es decir, una profesión más y no el ir con el objetivo de estar al servicio de Dios, producto de un llamado auténtico justamente de Dios para estas personas. Nombraremos como ejemplo solamente algunos que los que los atrae hacia el buscar más un oficio con posibilidades económicas que servir realmente a Dios. Creo que lo que lleva a muchos jóvenes a entrar a seminarios es un deseo personal de la búsqueda de la prosperidad. Y ello está motivado por el ejemplo del surgimiento de megas iglesias pertenecientes a los nuevos movimientos de las llamadas iglesias emergentes, como las del falso movimiento profético y apostólico, en la que los autonombrados apóstoles, pastores y pastoras hacen un atractivo servicio de Dios como un medio para enriquecerse utilizando mañosamente el diezmo y otras técnicas. Muchos hacen de el templo o el edificio donde se reúnen un verdadero centro comercial, donde todo lo que está allí se vende, libros, eh, elementos de entretenciones, alimentos, etcétera. Nos ponemos como ejemplo solamente unos pocos. Por ejemplo, el caso de Erid Macedo, banquero, obispo y empresario, con una fortuna estimada a 1.200 millones de dólares, y Jude Smith, 660 millones de dólares, Kenneth Copeland, 760 millones, y no todos estos son representantes de una sana doctrina, pues manejan las iglesias como una empresa comercial y abandonando los verdaderos objetivos que debe tener toda iglesia con respecto al Evangelio que vamos a explicar más adelante. Eh, pues bien, perdón, eh, vol- volviendo al más rico, que es Eris Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, que ha hecho de la Iglesia un imperio económico.
con las más conocidas empresas cinematográficas y de televisión que han realizado, y usted puede haberlo visto, que han realizado las películas tipo telenovelas Moisés, Jesús y José. Jesús es la última. Estas tienen muy bien logradas. Algunas alcanzan cierto tipo de rigurosidad bíblica. Sin embargo, el objetivo que hay detrás de ella es justamente un objetivo económico que le ha dado grandes beneficios. Han realizado entonces, como dije, Moisés, José, Jesús, entre las más conocidas. También posee más de 730 radioemisoras y formó su propio partido político, etcétera. Podemos agregar un número importante de teleevangelistas que a la luz del Evangelio son falsos profetas, como es el caso de Cas Luna y otros. La mayoría de ellos, por no decirlos todos, poseen una falsa doctrina y se constituyen en sectas, pues su accionar, más que teniendo como base las Sagradas Escrituras, estas son interpretadas únicamente por su líder, hombre o mujer, según sea el caso. Estos ejemplos sirven como modelo para que sean cada vez más un gran número de jóvenes que ingresan a los seminarios para titularse, entre comillas, de pastores. Y pronto, no son pocos que declarando haber recibido una unción especial por medio de sueños místicos atribuidos falsamente al Espíritu Santo, se proclaman apóstoles y profetas, ángeles o arcángeles, y formando sus propias iglesias a través de un misticismo muy particular. El Evangelio dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15 al 20. Usted, querido hermano, se estará preguntando cómo entonces se puede elegir o identificar a aquellos hombres aptos para el pastoreo. Bueno, las escrituras nos muestran claramente que no es el hombre académicamente formado quien los selecciona y nombra, porque es exclusivamente el Espíritu Santo establecido según el Evangelio. El Espíritu Santo muera en el creyente y ya usted podrá darse cuenta que la primera condición para poder ingresar a un seminario o para poder servir al Señor es ser un convertido, un creyente en Cristo Jesús. Se hace necesario entonces entre dos conceptos que son mal interpretados y que son tomados muchos como sinónimos, pero no lo son. Veamos, una cosa es aquello que se llaman talentos. Los talentos son todas aquellas habilidades especiales que pertenecen a nuestro intelecto, que el Señor nos entrega a todos los creyentes e incrédulos al momento de nacer. Por ejemplo, tan dentro de los talentos, habilidades para las matemáticas, sensibilidades para el arte, para la interpretación musical, etcétera. Por otro lado, están los dones. Son aquellas habilidades o cualidades personales, dadas exclusivamente a las personas después de su conversión y entregadas exclusivamente, valga la redundancia, por el Espíritu Santo que mora en esa persona, es decir, en el creyente, y que veremos a la luz de las Escrituras para hacer un análisis y una descripción de lo que estoy señalando. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Con respecto a su establecimiento, ¿cómo, o sea, para decir, cómo y por qué se establecen por parte del Espíritu Santo estos dones? Dice sí, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, todo creyente debe saber que existen dones entregados por Dios mediante la unción del Espíritu Santo. Sabéis que cuando eran gentiles, es decir, no eran creyentes, se os extraviaba, o sea, seguía por otro camino que no es el del Señor, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. El principal don espiritual es el de reconocer a Cristo. ¿Y quién lo hace posible? Veamos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús, es decir, maldito. Y nadie puede llamar y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hoy día existe una costumbre muy mundana en muchos creyentes en que hablan de Jesús para allá y Jesús para acá como si fuera cualquier cosa. Un acto de adoración y de reverencia debida a nuestro amado Señor y Dios sería llamarle Señor Jesús, agregarle esa dignidad propia que debe tener un ser tan importante divino como es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tipo de dones. Versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el Señor nos entrega a nosotros distintos dones y nadie puede decir que esos dones son entregados, por ejemplo, por una revelación especial. Estos atribuyen al Espíritu Santo unas revelaciones especiales que se constituyen principalmente en sueños, que más una unción del Espíritu Santo, y más que una revelación del Espíritu Santo, son verdaderas voluntarismos de las personas que lo llevan a tener esos sueños. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, todo don es dado por el Espíritu Santo. Y lo que nos interesa identificar en cuanto al llamado, en este caso al pastorado, que es el que estamos viendo, digamos ahora con el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Leeremos también Corintios 12, 7 al 30. Nosotros analizaremos del 7 al 10. En la versión lenguaje actual para facilitar en vuestra comprensión de los mensajes de los versículos. Ahora le pido por favor que preste mucha atención. 7, versículo 7. Y te vuelvo a decir, usted lo puede verificar en Corintios, 1 Corintios 12, 7 al 30. Versículo 7. Dios nos enseña y cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Se da cuenta del objetivo de los dones? Sigamos. 8. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. La sabiduría es aquella forma de poder hablar de tal manera de ajustar el lenguaje a lo que estipula el Evangelio o la palabra del Señor. Es decir, reflejarle a aquella persona cuando le hablamos o le exhortamos o conversamos con ellos frente a una situación o un problema especial, que este consejo esté guiado y esté basado en las Santas Escrituras. Eso es ser sabio. Repito, entonces, versículo 8, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Algunas personas que poseen la habilidad de ser muy entendidos y versados en las cosas del Evangelio, tener un discernimiento de aquello que el Señor nos está enseñando en la palabra. Y normalmente estos se constituyen en maestros y también predicadores. A otros, sigamos con el versículo 9, les da una gran confianza en Dios, lo que es la fe. Algunos tienen una fe a toda prueba. Y a otros les da el poder de sanar, es decir, el don de sanidad. Y no todo el mundo tiene el don de sanidad. Hay muchos hermanos que cometen el error de orar por los enfermos sin estar seguros que el Señor le ha dado el don de sanidad. Y después, inclusive, estos falsos profetas, por ejemplo, que hablan y hacen sanaciones espectaculares, que en el fondo distan mucho de ser sanaciones y queda en el inconverso una especie de escándalo y vituperan al Evangelio y al propio Señor Jesucristo por causa de este voluntarismo que ponen muchas personas y que no poseen el don de sanidad. Repito,
A algunos les da gran confianza en Dios, que es la fe, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. 10. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Ahora, con respecto a los milagros y con respecto a las sanidades, desde el punto de vista teológico, hay muchos teólogos que hablan de que las señales y el sanar enfermedades y al hacer milagros, hoy día ya no es necesario porque en un comienzo los judíos estaban muy acostumbrados a recibir señales y en los primeros siglos, cuando los apóstoles estaban vivos, el Señor les dio la potestad y los dones de poder hacer milagros y poder hacer sanidades a objeto de poder difundir mayormente el Evangelio. Ustedes saben que las personas se congregan cuando ven que existen personas que declaran tener son de sanidades. Y hoy día aquellos que declaran tener son de sanidades son muy raros aquellos que los tienen. Y con eso no estoy diciendo que el Señor no haga milagros, pero hay algunas personas que con mucha facilidad y con mucho voluntarismo declaran y confunden a las personas al respecto. Es decir, no es una cuestión de voluntarismo los dones, y menos de sentimentalismo. O sea, hay que llorar, hay que gritar, hay que saltar. Es una acción, y escúchelo bien, es una acción soberana de Dios que opera en el creyente por medio del Espíritu Santo que vive en él. Lo que impide ser lleno del Espíritu Santo incluye la duda o falta de fe en Dios, la resistencia activa a su mensaje o guía, el pecado y la mundanalidad que contristan y apagan al Espíritu Santo en cuanto a su presencia, así también como la inmoralidad, el egoísmo, el resentimiento. El resentimiento es una actitud que tienen muchas personas e inclusive algunos que se denominan creyentes que no son capaces de poder perdonar y muchas veces también el amar. Y la negativa a someterse a la voluntad del Señor, priorizando estos hombres los propios deseos sobre aquello que Dios quiere que nosotros hagamos, pensemos y actuemos. Para ser lleno del Espíritu Santo se requiere una actitud permitiendo que sea el Espíritu Santo quien controle la vida a través de la cooperación con su influencia divina conforme a su voluntad y su llamado. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad, es decir, a la palabra, y nos va a entregar dones de acuerdo justamente a aquellos que aparecen en las Escrituras. Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Este versículo que acabamos de leer contrasta la conducta de emborracharse que lleva al desenfreno y a la pérdida de autocontrol con la conducta de ser llena del Espíritu Santo, escúchalo bien, la cual implica estar bajo el control del Espíritu Santo por medio de la palabra y buscar la voluntad de Dios en lugar de las cosas mundanas. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Vuelvo a decir lo mismo, por medio del conocimiento y el cumplimiento de aquello que el Señor establece en las Escrituras o en su palabra. Ahora, con respecto al pastorado, debemos buscar servirle al Señor, es decir, los pastores y los siervos, no para nuestra riqueza personal, viendo a la iglesia como una empresa o un lugar de manipulación, de sentimientos místicos para cautivar a inconversos, para obtener jugosos y continuos diezmos, abandonando el objetivo central de todo pastor, y escúchalo bien, y es el predicar el Evangelio por medio de la fe en Cristo y llamar a los inconversos al arrepentimiento y
abandono del pecado. No existe el ejemplo en ninguno de los apóstoles del Señor que buscaran y que vivieran bajo un régimen personal de extrema riqueza. Y no es que la riqueza en sí sea mala, sino que el amor al dinero que trae la riqueza nos lleva a amar justamente más el dinero y la riqueza que al Señor. Lea usted Mateo 19, versículos 23 al 24, que nos habla sobre el papel de la riqueza. Entonces, debemos llegar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de pastores deben formar los institutos teológicos? Creo que los evangelios nos ilustran al respecto. Y ello, primero, no queremos pastores que sean formados sin poder evidenciar en ellos, ni que estos den testimonio al momento de ingresar, que no tengan justamente un buen testimonio personal y sean llenos del Espíritu Santo. Como hablamos recién, recuerde lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Se debe evitar que en su proceso de formación en los seminarios no tengan estos la inclinación o un amor evidente por el dinero, ni que se enfoquen como agentes motivacionales. No queremos motivacionales. O sea, no es un psicólogo ni un coach. Y la búsqueda de una emocionalidad que caracteriza a los carismáticos y cuyo actuar y discurso sea agradar al mundo y no a Dios, por lo tanto, no cumplir con su palabra. En su enseñanza en los seminarios, que los pensamientos filosóficos no reemplacen la sana doctrina bíblica y se transformen en payasos, buscando la espectacularidad mística de incentivar a los gritos destemplados, bailes exóticos, cantantes que más que alabar a Dios en su cántico están más preocupados de su imagen y popularidad. Y si es posible que estos se acostumbren o sean inducidos a que dentro de las iglesias puedan incluir la venta de música para obtener beneficios económicos personales. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio con respecto a que se necesitan pastores reverentes que hablan en la iglesia, y escúchalo bien, como si estuvieran de cuerpo presente ante el trono de Dios? ¿Se imagina lo que sería y lo que va a ser cuando estemos ante la presencia del Señor en toda su majestuosidad y grandeza? Aquí nos vamos a referir a lo que el Señor nos dice con respecto a los siervos, pastores, maestros, etcétera, que están encargados justamente de hacer actividades que lleven a los creyentes al Señor a la conversión y a los incrédulos a la conversión y a los creyentes a la edificación. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, decir, la doctrina la encontramos en los evangelios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no tendrán acceso al conocimiento del Evangelio ni a su entendimiento, sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, los cuentos, a las tradiciones. Pero tú, sé sobrio en
todo. Soporta las aflicciones, haz obra del evangelista. Predica, predica, cumple con tu ministerio. Solo así predicaremos el evangelio en forma poderosa, aunque éste no sea popular. Debemos llamar al pecado pecado y no que cometan errores. Los errores, como ya hemos dicho en otros programas, son por definición acciones involuntarias, pero el pecado no. Es un acto consciente el pecado y premeditado de todas las personas, movido por nuestras concupiscencias. Ahora, es preciso, porque ya lo hemos nombrado más de alguna vez, por si usted no lo sabe, definir lo que es una concupiscencia. Escúchelo bien. La concupiscencia es un deseo ardiente, a menudo desordenado por la búsqueda de placeres o bienes materiales, y en el contexto de la teología cristiana se refiere a la tendencia humana a pecar, a desear lo que no se ajusta a la razón y a la palabra del Señor. Esa es la concupiscencia. Debemos tener hombres de Dios, pastores, predicadores y maestros que nos llamen al arrepentimiento. ¿Cómo? Predica, predica. Hechos 3:19. Así que, y nos dice con respecto al llamado, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando el hombre del Señor se aparta del pecado, el Señor le bendice. Primera de Timoteo 3:6. ¿Cómo tiene que ser este hombre del Señor que va a tomar la responsabilidad como pastor de poder llegar a conducir almas al Evangelio? Primera de Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí se establece que un líder eclesiástico en las iglesias, es decir, un pastor, ya sea un obispo o un anciano, no debe ser un neófito, es decir, un creyente nuevo o un pastor recién iniciado, para evitar que se llene de orgullo y caiga en la condenación que le espera al diablo. El apóstol Pablo advierte que un recién convertido podría no tener la madurez espiritual necesaria, volverse orgulloso por su posición y así tropezar en el camino de la fe. Estimados hermanos, como usted puede ver, creo que hoy día son cada vez más escasos los hombres del Señor que tienen como una meta y que han sido formados por medio de lo que es la sana doctrina, en el cual o en la cual el centro de toda actividad, pensamiento, obra, conducta de la Iglesia y de sus miembros está enfocado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy día cada vez más la gente busca experiencias sobrenaturales, experiencias místicas. Hemos hablado mucho al respecto. El misticismo son aquellas experiencias propias, extrabíblicas, que mucha gente dice que experimenta en sueños, en visiones e incluso en apariciones. No son pocos aquellos que falsamente dicen, exaltándose a sí mismos, que el propio Señor los llamó y que participaron con el Señor Jesucristo en su obra en el cielo, lo que es una verdadera locura y necedad, y que sea el Señor que los reprenda, porque su meta es la perdición, porque llevan a personas hacia una emocionalidad, porque en una iglesia cuando se exalta la emoción, el griterío,
el llanto y otras manifestaciones. O cuando llega un cantante y canta con muy bonita voz, evidente, con música muy bien preparada, pero que el hombre y la mujer que está presente allí ve que la centralidad de lo que está dándose allí en la iglesia, en los cultos dominicales, en la música, y se pone énfasis más en el cantante que en el Señor Jesucristo. Y si el culto dura 2 horas, 1 hora 10, se está escuchando exclusivamente al cantante, cuando la alabanza se da por la congregación. Como motivación puede ser un cantante o un grupo coral que cante coros que hablan sobre la palabra del Señor. Pero muchas veces estas canciones son motivacionales, buscan más la armonía, buscan más que el hombre que está cantando se destaque y no lo ponen de acuerdo a lo que es el mensaje bíblico, lo que es una verdadera, por decirlo de una manera, no quiero decirlo tan suave, pero ya lo voy a decir, es una verdadera herejía. Cuando un hombre, ni por muy buena voz, por esos don que el Señor, o por ese don, por ese talento que ha tenido al momento de nacer, y que es capaz de tener un- una buena voz y una habilidad para tocar instrumentos, él reemplaza en el altar al papel del Señor y se hace más importante que el pastor, porque después de 1 hora le dejan media hora o 20 minutos y la gente dice, oh, ya salió a hablar sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque allí se le da mayor énfasis a la música, se le da mayor énfasis a la emoción, se levanta